Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en las dinámicas laborales de un local, un restaurante, creo, llamado Mia Bar. Y lo haremos a través de un fragmento de texto muy personal. Es una narración, vamos, en primera persona de alguien que firma como Sierra, trabajó allí un tiempo. Ajá. Esa es nuestra fuente, este relato. Y nos pinta un cuadro, pues, con detalles muy concretos, ¿no? Incidentes, relaciones que parecen un poco tensas, tareas del día a día. Sí, como una ventana a una experiencia laboral muy particular. Exacto. Y nuestro objetivo, bueno, lo que queremos es desgranar un poco los eventos clave, esos roces, las observaciones que comparte Sierra. Entender mejor el ambiente, ¿no? Los desafíos de ese sitio en concreto. Eso es, basándonos solo en lo que cuenta el texto. Así que bueno, vamos a empezar a explorar este testimonio. El relato arranca metiéndonos de lleno en la cocina. Ahí parece que había cierta tensión, ¿no? Sí. Sierra describe una tensión bastante notable entre dos figuras clave: Carolina, la jefa de cocina, y Manu, el jefe de pizzería. Ya. La frase clave que nos da es que Carolina los corregía en todo. Y esto, según dice Sierra, molestaba bastante a Manu. Es interesante cómo empieza, ¿verdad? Directo al grano a una dinámica interpersonal, esa corrección constante que menciona. Bueno, puede ser muchas cosas. Claro. Podría ser supervisión normal, perfectamente. O podría ser algo ya percibido como excesivo, ¿sabes? Como microgestión. El texto no dice si las correcciones eran justas o no, ojo. No entra ahí. Pero sí, señala el efecto, el malestar de Manu. Y justo ahí añade un detalle que complica bastante la lectura de la situación. Sí, el texto menciona explícitamente un posible conflicto de interés. Nos dice que Carolina era la pareja de Christian. Que resulta ser el administrador del local. Exacto. Y ese dato no es menor, claro. Para nada. Es que eso introduce una capa de complejidad enorme en cualquier dinámica de trabajo. Pensemos cómo se pueden percibir las acciones de Carolina desde la perspectiva de Manu. O de otros empleados, vaya. Claro. ¿Sus correcciones eran puramente profesionales o se interpretaban, quizás consciente o inconscientemente, pues a través del filtro de su relación personal con el que administraba el negocio? Es delicado. Mucho. Incluso si Carolina actuaba con total profesionalidad, la mera existencia de esa relación ya puede sembrar dudas. Puede generar suspicacias sobre favoritismos o sobre si tenía un poder extra no formal. Claro. La percepción es clave en estos entornos. Lo que uno interpreta puede ser tan importante como la realidad objetiva, sobre todo si genera malestar o resentimiento en el equipo. Exacto. Es fácil imaginar que alguien piense: a ver, ¿me corrige porque lo hago mal de verdad o porque puede y además tiene línea directa con la administración? Exactamente. Y esa ambigüedad puede ser muy corrosiva para el ambiente de trabajo. Sierra, de hecho, fíjate, relaciona directamente esta tensión con la posterior renuncia de Manu. Sí, lo menciona. Aunque hay un matiz importante que el propio texto introduce, dice que la renuncia vino después de un incidente con el coronavirus del que no sabemos nada más. No hay detalles. Cierto. Pero Sierra sí sugiere que esa fricción previa con Carolina fue un factor de peso, como una base sobre la que se construyó el descontento final, digamos. Sí, no parece ser una causa única, sino más bien como la gota que colma el vaso, ¿no? O al menos una de las grietas importantes que ya estaban ahí. Claro. Muestra cómo a veces las renuncias no son por un solo evento, sino por una acumulación, un desgaste. Es un patrón muy habitual en el mundo laboral, sí. Rara vez una puerta se cierra de golpe por una sola razón. Suele haber un historial, una serie de factores que van sumando, hasta que la situación se vuelve insostenible para alguien. Y esa tensión inicial que describe Sierra, alimentada quizás por esa percepción de conflicto de interés, pues bien pudo ser una pieza fundamental en el puzzle de la salida de Manu. Es una buena ilustración de cómo esas dinámicas que no se resuelven pueden acabar teniendo consecuencias muy tangibles, muy reales. Sí, y una reflexión que surge aquí es cómo las relaciones personales, cuando se mezclan con las jerarquías laborales, pues requieren una gestión muy cuidadosa, muy transparente, para evitar justo eso, malentendidos y resentimientos. Muy cierto. Bueno, dejando por un momento esas tensiones personales y pasando a la operativa, al día a día, el texto nos da también detalles muy prácticos del trabajo de Sierra como ayudante de pizzería. Ajá. Una tarea concreta, recurrente, era encender el fuego en el horno de leña. Esto, si llegaba al local, antes que Manu, claro. Vale. Y lo describe con una imagen muy gráfica. Cuenta que tenía que hacer rollos de papel y luego ir a por la leña.
Y aquí viene el detalle curioso sobre la logística del lugar. A ver. Especifica que la leña estaba arrumbada en un sector de la sala del restaurante. En la sala. Sí, en la sala. No en un almacén ni en la cocina, en la sala. Vaya. Este tipo de detalles, que parecen triviales, a menudo son muy reveladores, de cómo funciona un lugar en la práctica. Sí, ¿verdad? La palabra arrumbada es significativa. No dice colocada o almacenada, dice arrumbada. Eso sugiere cierto desorden, quizá falta de un sitio específico, improvisación Ya. y el lugar. Un sector de la sala del restaurante. Un espacio, entendemos, visible o accesible para los clientes. ¿Qué podemos inferir de esto? ¿Quizás problemas de espacio? Podría ser. ¿Una organización un poco caótica? ¿O incluso podría ser algo buscado estéticamente? Aunque arrumbada no suena muy decorativo, la verdad. No, no mucho. Podrían ser varias cosas, y el texto no nos da la respuesta definitiva, claro. Pero sí nos permite plantear hipótesis. Podría ser, como dices, falta de espacio en las zonas de servicio o almacén. Ujú. O podría reflejar un estilo de gestión más informal, menos preocupado por separar estrictamente el backstage y el frontstage del restaurante, ¿sabes? Ya, como más relajado en ese sentido. O también podría indicar una priorización. Quizás se prioriza el espacio de cocina para otras cosas y la leña acaba donde cabe. Pero la palabra arrumbada sí que choca un poco con la idea de una exposición deliberada o estética. Sí, sugiere más bien funcionalidad por encima de orden. O simplemente que nadie se había preocupado en buscarle un sitio mejor o más discreto. Es como si ese detalle de la leña nos diera una pista sobre la cultura del lugar, ¿no? Quizás un sitio con un punto de improvisación, donde las cosas funcionan, sí, pero no necesariamente de la manera más ordenada o convencional. Podría ser. Son esas pequeñas observaciones las que construyen la atmósfera del relato. No es una crítica directa, ojo, sino una descripción que permite al lector imaginar el entorno. Claro. Ver la materia prima para el horno en la misma sala donde comen los clientes y además arrumbada, pues pinta una imagen. Nos dice algo sobre la gestión del espacio, de los recursos, y quizás extrapolando un poco sobre la atención al detalle en general dentro del local. Interesante. Es fascinante cómo un elemento tan concreto como la ubicación de la leña puede abrir una ventana a la cultura operativa del Mia Bar, al menos desde la perspectiva de Sierra. Un indicio, quizá, de que no todo estaba perfectamente pulido y estructurado. Pasamos ahora a otro momento que Sierra vivió en primera persona. Uno que describe como bastante desagradable. Se trata de un encuentro con una clienta. Ah, sí recuerdo del texto. Sierra utiliza para describirla una expresión bastante fuerte, y hay que decirlo, es muy coloquial y específica de ciertas regiones de habla hispana, no es nada común aquí en España. Guatona mórbida. Entiendo. Es importante señalar esto. Es el término que usa el narrador en su texto. Refleja la crudeza con la que percibió a esta persona o la interacción, supongo. Vale, más allá de la descripción en sí. Exacto. Lo central es cómo se sintió tratado. Cuenta que esta clienta le habló de forma condescendiente. Le decía que yo era un niño. Uf. Y la reacción de Sierra, o más bien su no reacción externa, es lo que resulta más elocuente aquí. Efectivamente, la cita que da Sierra es potentísima. Por educación y por conservar mi trabajo no le armé trifulca. Es tremenda esa frase. Esta frase es un microcosmos de la presión que se vive en muchísimos trabajos, especialmente los que implican atención al público. Analicemos los componentes que menciona. Educación. Que puede ser autocontrol, normas sociales, respeto. Eso es. Y luego conservar mi trabajo. El factor pragmático, la necesidad económica, el miedo a las consecuencias de un enfrentamiento. Es esa tensión, ¿no?, entre la dignidad personal y la necesidad laboral. Sentirse menospreciado que te digan niño puede ser muy invalidante para un adulto trabajador, pero tener que callar por miedo a perder el empleo. Exacto. Esta anécdota pone sobre la mesa esa dinámica de poder implícita en la relación cliente-empleado. Aunque no siempre sea así, claro, en muchas situaciones el cliente ocupa una posición percibida como superior. Y el empleado siente que debe absorber ciertos comportamientos. Justo, para no poner en riesgo su puesto. Sierra sintió que le faltaban al respecto, claramente, pero su respuesta fue calculada. Priorizó la estabilidad laboral sobre la defensa inmediata de su orgullo o su estatus como adulto. Es un ejemplo claro de lo que a veces se llama trabajo emocional, ¿no? Gestionar tus propias emociones no por cómo te sientes, sino por lo que requiere el puesto. Tal cual.
Es una carga invisible que llevan muchos trabajadores. La procesión va por dentro, como se suele decir. Sí. Y este tipo de incidentes, aunque puedan parecer pequeños así, aislados, suman, contribuyen al desgaste, a la sensación de impotencia o de falta de reconocimiento. Sin duda. Revela la vulnerabilidad del empleado en esas interacciones cotidianas. No sabemos si esto fue un incidente aislado o parte de un patrón, claro. No, el texto no lo aclara, pero ilustra perfectamente la presión para mantener la compostura, para no armar trifulca, incluso cuando uno se siente tratado injustamente. Y subraya cómo la necesidad de conservar el empleo puede obligar a las personas a aceptar situaciones que en otro contexto rechazarían de plano. Sí, La elección de palabras de Sierra al final, no le armé trifulca, también sugiere que la opción de confrontar existía en su mente. Pero la descartó activamente por razones estratégicas. Es un pequeño drama laboral contenido en unas pocas frases. un drama que, bueno, nos conecta directamente con el final de la historia de Sierra en Mia Bar. Su tiempo allí fue relativamente corto, por lo que cuenta. ¿Sí? El texto nos dice que trabajó 3 meses y pico, y la relación laboral terminó con un despido. Ajá. La justificación oficial que le dieron, según cuenta, fue la fórmula habitual, casi un cliché en el mundo laboral, por necesidades de la empresa. La frase comodín, sí. Pero, y aquí es donde la narración deja un cabo suelto muy intencionado, Sierra añade una frase final cargada de misterio. ¿Cuál era? Aunque la verdadera razón me la reservo. Ah, claro. Eso cambia por completo la lectura del despido. Totalmente. Esa última frase es crucial, sí. Abre un abanico de posibilidades y sobre todo pone de manifiesto una discrepancia muy frecuente, la que existe entre el motivo formal que una empresa alega para un despido y la percepción o el conocimiento que el trabajador tiene sobre las causas reales. Exacto. La fórmula necesidades de la empresa es legalmente útil porque es amplia y, a veces, difícil de rebatir, pero puede enmascarar multitud de situaciones. Podría ser cualquier cosa, ¿no? Desde problemas económicos genuinos, del negocio, una reestructuración, ¿Sí? hasta un bajo rendimiento percibido, un conflicto interpersonal que se resuelve así. O incluso algo relacionado con las tensiones que ya hemos comentado antes, como la dinámica con Carolina o quizás alguna otra situación que no se menciona en el fragmento. Claro, exactamente. Y lo interesante aquí no es intentar adivinar cuál era esa verdadera razón. El texto no nos da elementos para hacerlo, y sería pura especulación. No podemos saberlo. Lo realmente significativo es el acto de Sierra de decir, me la reservo. ¿Por qué decide no compartirla en este relato donde sí ha compartido otros detalles, algunos íntimos y negativos? ¿Qué podría implicar esa reserva? ¿Quizás que la razón es demasiado personal o difícil de explicar? Podría ser. Tener cierto control sobre su propia historia. Podrían ser todas esas cosas, sí. Podría ser que la razón real fuera compleja, difícil de probar, quizás involucraba a otras personas de una manera delicada. Podría ser algo que Sierra considera embarazoso o que simplemente no quiere revivir en detalle. O como sugieres, puede ser una forma de decir, hay una parte de esta historia que es solo mía. Ya. Lo que sí subraya esta reticencia es que, para Sierra, la versión oficial, necesidades de la empresa, no se correspondía con la realidad de los hechos tal como él o ella los entendía. Refuerza la idea de que las narrativas laborales, especialmente en momentos de ruptura como un despido, suelen tener capas ocultas y perspectivas distintas. Totalmente. Nos deja con la sensación de que la historia completa es más complicada de lo que parece y que la versión oficial es solo una fachada. Es un recordatorio potente de que lo que se dice formalmente en un entorno laboral no siempre es toda la verdad, ni mucho menos. Precisamente. Y conecta con todo lo anterior que hemos visto. Si el ambiente ya estaba cargado por tensiones como la de Carolina y Manu, Sí. si había detalles operativos quizá descuidados como lo de la leña, Ajá, si las interacciones con clientes podían ser tensas como ese incidente, claro. pues no es descabellado pensar que el despido también tuviera un trasfondo más complejo que unas simples necesidades de la empresa. La decisión de Sierra de no revelarlo lo convierte en una especie de MacGuffin narrativo, ¿sabes? Sí. Un elemento que genera intriga y subraya la opacidad que a veces rodea estas situaciones laborales. Nos recuerda que siempre hay perspectivas, motivaciones y hechos que pueden quedar fuera del relato público o formal. Muy bien. Pues si intentamos recapitular un poco las ideas principales que hemos sacado al explorar este fragmento de la experiencia de Sierra en Mia Bar, Vale. hemos visto un entorno con tensiones interpersonales claras entre figuras clave.
Una tensión que además posiblemente se agravaba por relaciones personales con la dirección. Sí, Hemos observado cómo detalles aparentemente menores de la rutina diaria, como dónde se guarda la leña, pueden ofrecer pistas sobre la cultura organizativa o las limitaciones del lugar. cierto. Hemos sentido la presión y la vulnerabilidad del empleado en esa interacción desagradable con un cliente y esa necesidad de reprimir la reacción para proteger el empleo. Muy gráfico eso. Y finalmente nos encontramos con un despido cuya causa oficial es puesta en duda por el propio narrador, que elige guardar silencio sobre la verdadera razón. Sí. Todo esto nos pinta un cuadro, bastante complejo de ese ambiente laboral concreto. Y quizá como reflexión final que nos deja este análisis, podríamos detenernos precisamente en esa última elección narrativa de Sierra, esa decisión consciente de reservarse la verdadera razón del despido. Sí, es muy llamativo. ¿Qué nos dice este acto de reserva sobre cómo construimos y compartimos nuestras propias historias laborales? Especialmente cuando esas historias son difíciles, son negativas o contienen elementos ambiguos. Claro, A veces, lo que no se cuenta es tan significativo como lo que sí se revela, ¿no? totalmente. Nos invita a pensar en el poder y las motivaciones detrás de las narrativas incompletas. ¿Por qué elegimos callar ciertas partes? ¿Es para protegernos a nosotros mismos o a otros? O por la dificultad de articular una verdad compleja. También, por miedo a no ser creídos o a posibles represalias. ¿O es quizá un acto de autoafirmación, de decidir qué partes de nuestra experiencia pertenecen al dominio público y cuáles nos guardamos para nosotros? Es interesante pensarlo así. Este relato de Sierra, con su final abierto, nos deja flotando esa pregunta. ¿Cuántas verdaderas razones no contadas se esconden detrás de las versiones oficiales? E incluso detrás de las historias personales que sí decidimos compartir sobre nuestro paso por el mundo laboral. Sí. Es algo en lo que pensar, ¿no? Sobre las narrativas que consumimos y las que nosotros mismos creamos.